Mitos sobre Emiliano Zapata que siguen causando polémica. Bienvenidos nopaldores y Nopal Sister a este nuevo video del Nopal Times Tops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos sobre los mitos que giran alrededor del héroe revolucionario Emiliano Zapata, los cuales siguen generando polémica hasta nuestros días, donde te expondremos todos los puntos de vista para que generes tu propia opinión. Pero antes de hablarte sobre estos polémicos mitos, tómate 5 segundos para suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos material nuevo casi todos los días. Tu ayuda es muy importante porque nos permite llegar a un mayor número de personas, así que no olvides darle like y compartir nuestros videos. Sobre Zapata se han dicho muchas cosas, tanto buenas como malas, lo que nos hace recordar que al final se trataba de una persona con aciertos y equivocaciones. Entre las versiones que se han difundido en los últimos años están que en realidad era un hacendado acaudalado que se levantó en armas en defensa de sus propios intereses y no movido por la causa social en defensa de la tierra de los más pobres, o que se le atribuyó erróneamente una frase que no le pertenecía, como la de tierra y libertad. Pero sobre estos hechos en particular ya se han escrito muchas historias e incluso ya se han mencionado en muchos videos, por lo que no tiene caso volver a hablar de ellos. En realidad, en este video nos centraremos en dos mitos que siguen generando polémica hasta nuestros días, donde existen historiadores con opiniones totalmente contrarias y hay elementos valiosos para dudar sobre lo que nos enseñaron de Zapata en la historia oficial. El primer mito es si en realidad perdió la vida en la emboscada de la hacienda chinameca, o si en realidad se trató de un doble que se sacrificó, mientras que el verdadero Zapata pudo haber escapado del país. Y el segundo mito polémico es acerca de las preferencias de Emiliano y sobre la posibilidad de que bateara para ambos lados, lo cual muchos sostienen como real y otros más aseguran que solo es una mentira para menoscabar la imagen del héroe revolucionario. Así que sin más por agregar, pasamos directo al contenido. ¿Listos? ¡Comenzamos! Número 1. Emiliano Zapata y el uso de dobles. En agosto de 1911, el ejército de Victoriano Huerta intentó tenderle una trampa a Emiliano Zapata en la misma hacienda de Chinameca, pero la torpeza en la planeación causó que fuera descubierta y alertó al revolucionario Bigotón, quien escapó inmediatamente. A partir de ahí, Zapata se volvió tan desconfiado que se advirtió en los círculos gubernamentales que prefería no hacer apariciones públicas. Además, en reuniones ante los agentes negociadores de la paz y los periodistas, Zapata enviaba a un hombre muy parecido a él, su vivo retrato, a uno que era como una caricatura, explicaron los veteranos zapatistas. Este hecho quedó evidenciado por el historiador Javier García Diego, quien advirtió que la anécdota podía ser real, pues en una fotografía de Casasola de esa misma época aparece un raro Zapata con rasgos más moreno y de estatura más pequeña que no le hace sobresalir de los periodistas de los que se encuentra rodeado. Además, el hombre de la fotografía carece de los signos que distinguían al caudillo: el traje charro, los anillos y los adornos del chaquetín. Se decía en Morelos décadas después que Zapata nunca vistió de calzón de manta, pues la consideraba ropa corriente. Número 2. Zapata desconfiaba tanto de esa reunión con Guajardo que incluso llegó tarde. Otra de las razones que invitan a reflexionar a si en realidad Zapata se presentó en persona a esa reunión donde supuestamente fue emboscado era la desconfianza que tenía en las verdaderas intenciones de Jesús Guajardo. Sobre la trompicada reunión escribió el historiador Edgar Damián Rojano García en su obra Emiliano Zapata, el origen del mito, título editado para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones, lo siguiente: el jefe revolucionario le invitó a comer, pero el antiguo coronel carrancista declinó, pretextando un dolor de estómago. Finalmente, acordaron encontrarse al día siguiente en la hacienda de Chinameca para finiquitar un intercambio de armas. Cerca de las 8 de la mañana del 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata y su gente llegaron al lugar de la cita. Al poco rato recorrió el rumor de que el enemigo se acercaba, por lo que el general Zapata le ordenó a Guajardo resguardar el casco de la hacienda mientras él y sus hombres se dirigían al punto conocido como Piedra Encimada. Finalmente, la alarma resultó ser falsa. La mañana transcurrió y mientras un enviado zapatista negociaba la entrega de los pertrechos, Guajardo invitó a Zapata a almorzar, pero este se resistió,
hasta que finalmente, al filo de las 2 de la tarde, ordenó que 10 hombres lo acompañaran, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. Sobre este relato debemos destacar dos cosas. Primero, la escala que hizo Zapata en el lugar conocido como Piedra Encimada, pues de acuerdo a muchos zapatistas, este fue el lugar donde se hizo el intercambio del original por el doble. Y segundo, el tiempo que hizo Zapata para llegar a la reunión, pues de haber acordado en desayunar, terminó llegando a las 2 de la tarde, por lo que tuvo suficiente tiempo para mandar a su doble y planear su huida. Número 3. El intercambio con el doble y los elementos que encontraron que hicieran desconfiar a sus seguidores. De acuerdo a testimonios del veterano zapatista Don Serafín Plasencia, de Villas de Ayala, narró lo siguiente: ya quedaron Guajardo y Zapata como compañeros, pero ya la traición era para él, para Zapata. Había un compadre que sabía que lo iban a traicionar a Zapata, y entonces ese compadre se fue y le dijo allá en la Piedra Encimada: compadre, vengo a morir por ti, nomás te encargo a mi mujer. Me haces favor de darme tu traje, tu sombrero, tus espuelas y el caballo. Y ahí estuvo lo bueno. Entonces estaba un árabe compadre del general Zapata y le dijo: pues nomás nos pelamos. Y pelaron gallo, se fueron para Arabia. Bueno, total que se escapó el general Zapata. Este dicho concuerda con un testimonio de Nicolás Zapata, hijo de Emiliano Zapata, quien aseguraba que al momento de la emboscada no era Zapata, sino Agustín Cortés, un compadre de Zapata, con quien se cambió de ropa, intercambiaron palabras y se despidieron para siempre. Nicolás Zapata refiere que Zapata se había decepcionado del giro que había tomado la revolución, pues todos los supuestos héroes revolucionarios les había terminado ganando la ambición y resultaron peor que Porfirio Díaz. Y fue por eso que decidió enviar al compadre para tomar la decisión de abandonar el país. Cuando llevaban al supuesto Zapata sin vida en una carreta, la gente se dio cuenta que no era el verdadero Emiliano por dos razones fundamentales: el lunar característico en su rostro y que le había sido pintado a Agustín se había corrido a causa del hielo en el cual se iba conservando el cuerpo. Además, el cuerpo tenía todos los dedos de sus manos completas, cuando al verdadero Zapata le faltaba una parte del dedo meñique que había perdido practicando la charrería. Aparte, el propio Edgar Damián Rojano narra: quedaron en poder del general González las ropas que traía puesta Zapata ese día, y que consistían en una camisa de manta, camiseta, calzoncillos y unos pantalones, todos ensangrentados. Para exhibir el cadáver se le vistió con un traje de charro de paño gris perla, parecido al que usaban los antiguos rurales, versión que pone en duda la historia oficial, porque aunque hayan intercambiado de ropa, resulta ilógico que Zapata haya aceptado cambiarse hasta los calzones por unos de manta que siempre consideraba como una tela corriente. Número 4. Las incongruencias del encargado de identificar al difunto y las distintas versiones de su huida. Otro hecho por demás extraño fue el papel que jugó Eusebio Jáuregui, jefe de escoltas de Zapata, quien el 8 de abril de 1919 fue hecho prisionero, y el día 10, al llegar el general Jesús Guajardo de Cuautla, fue sacado de prisión para identificar el cadáver de Emiliano Zapata, asegurando que no había lugar a dudas que se trataba de Zapata. Lo incongruente del caso es que 4 días más tarde fue mandado al paredón de fusilamiento por órdenes del general Pablo González Garza, algo por demás absurdo al ser el principal testigo para confirmar el deceso de Zapata. Sin embargo, que lo hayan eliminado tan rápido pone a pensar que no le querían dar tiempo de que hablara. Donde también existe discrepancia es en el posible lugar al que huyó Zapata, pues muchos veteranos de su ejército aseguran que partió rumbo a Acapulco y de ahí se fue con su compadre a Arabia, donde vivió el resto de su vida y ahí se encuentra su tumba. Por su parte, su hijo Nicolás aseguró que Emiliano había salido escoltado por su tropa hasta Tampico, donde había sido embarcado a Europa, viviendo en Italia la mayor parte del tiempo, siendo enterrado en un pequeño pueblo de nombre Barragio. Nicolás refiere los esfuerzos para traer sus restos y que alguna vez la presidencia de la República autorizó el traslado con la condición de que se hiciera en secreto para no causar un alboroto social. Sin embargo, su familia se opuso argumentando que el pueblo mexicano tenía derecho a la verdad, por lo que ante esta postura, la presidencia canceló la autorización, sin que nunca pudieran regresar los restos de Zapata a México.
Número 5. Algunos otros testigos aseguran que en realidad sí se trataba del verdadero Zapata. Zapatistas de las zonas periféricas a Morelos curiosamente no compartieron el mito de la huida, aunque lo conocieron desde sus orígenes. Para ellos su raíz era meramente retórica. El capitán zapatista Don Macedonio García de Juchitepec, México, expresó: pero sí, él fue el verdadero Zapata. Eso de que no fue él nos decían únicamente por consuelo, para que la gente no se desmoralizara, pero de que el cuerpo era el de Zapata, eso no había duda. Todo esto se convirtió en una leyenda donde cada creyente le daba un giro distinto, desde quienes creían que había reencarnado en el apóstol Santiago y se seguía apareciendo en su tierra natal cabalgando a caballo, hasta quienes aseguraban que había regresado a Cuautla, Morelos, y se le veía con una apariencia diferente, luciendo un bigote más pequeño y estando más gordo. Pero difícilmente a estas alturas se sabrá la verdad de lo ocurrido. Número 6. El polémico mito de las preferencias afectivas de Zapata. Zapata tenía cierta obsesión con su masculinidad, trataba de exhibirla a como diera lugar, por ello el bigote espeso y largo que portaba, la pose de tipo rudo, la mirada insistentemente retadora y el centenar de mujeres con las que mantuvo relaciones le dieron el mote de macho mexicano. Incluso hay relatos de exzapatistas que aseguran que el revolucionario se burlaba de los homosexuales, que les decía una serie de insultos que terminaba de ironizar con una sonrisa en el rostro. A ellos les tenía tanta rabia que los llegó a fusilar por el simple hecho de preferir a otros hombres que a las mujeres. Pero existe una teoría que cuenta que quizás era un mecanismo de defensa y que llegó a involucrarse sentimentalmente con otros hombres. Número 7. La versión de Manuel Palafox, el ave negra. Uno de los primeros en difundir esta versión fue Manuel Palafox, también conocido como el ave negra, por su habilidad para la intriga, quien era ampliamente conocido por sus preferencias por los hombres y que el propio Zapata lo tuvo como su secretario personal por 7 años. El comportamiento de Zapata hacia él era un tanto distinto, lo que comenzó a despertar las habladurías de otros personajes cercanos. Era muy sospechoso que el hombre que estaba en contra de los afeminados dejara libre a Palafox y que incluso lo resguardara como su secretario. Incluso el propio Palafox confirmó a algunos personajes el gusto de Emiliano Zapata por otros hombres. Esta versión es descartada por muchos historiadores de Zapata, quienes sostienen que no hay que olvidar que Palafox traicionó a Zapata en 1918 cuando fue destituido e incluso intentó encabezar un movimiento agrarista en contra de Emiliano, pero para su desgracia no obtuvo respuesta, pues todos los principales jefes se mantuvieron fieles a Emiliano Zapata, con excepción de Victoriano Bárcenas. Entonces, es posible que estos comentarios para intentar desprestigiar a Zapata los hiciera desde el resentimiento y el ardor. Número 8. La relación con el yerno de Porfirio Díaz y el diario que lo relató. La otra versión en el mismo sentido que intenta sostener la doble vida de Emiliano Zapata es aquella que lo relaciona con Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, el cual conoció al caudillo del sur algunos años antes de la revolución. Ignacio, cuando conoció a Zapata, de inmediato sintió atracción por su forma de ser y su hombría. Ante la cercana relación que guardaban, la esposa de Ignacio de la Torre comenzó a tener sospechas de la situación, por lo que lo anotaba en un diario personal en el que se desahogaba constantemente, en especial por los malos tratos y el desprecio de su esposo. Muchos años después, este diario fue estudiado por algunos historiadores con el fin de darle un valor más grande a la historia de México. Así descubrieron que la mujer describió cómo fue que halló a su esposo con Zapata en pleno acto en el establo, lo que desató aún más la teoría de que Emiliano Zapata tenía una doble vida, pero ante su afán de enfatizar su hombría, prefirió ocultarlo, denigrando a los hombres que preferían a otros hombres y teniendo decenas de mujeres a su disposición. Número 9. Las dudas que levantan este polémico mito. Aunque hay bastante material en internet y libros sobre las preferencias sentimentales de Ignacio de la Torre y Mier, quien se hizo famoso a nivel mundial luego de la llamada Fiesta de los 41, no es así sobre el diario de Amada Díaz, de la cual la referencia más seria está en una novela de Ricardo Orozco, basada en dicho álbum, pues ni siquiera la autora quiso llamarlo nunca como diario, por lo que en realidad no hay suficientes fuentes como para dar por cierto este polémico mito, que aunque lo fuera, esto no borra sus logros y aportes a la revolución. Además, podrían existir intereses a los cuales les convenga, siempre desde esta perspectiva de la masculinidad tradicional, menoscabar la imagen del héroe, ya que no encuentran argumentos para atacar la figura
de líder y luchador social, y por lo tanto buscan quitarle validez a su persona a través de eliminar la hombría del personaje mítico. Sin embargo, en honor al periodismo histórico que realizamos, consideramos necesario presentarles ambas versiones y que ustedes decidan a cuál fuente creer. Muchas gracias Nopal Brother y Nopal Sister por ver nuestro video, y como siempre, la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios qué opinas sobre estos polémicos mitos y si crees que alguno de ellos fue verdad. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y te esperamos en el siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. Los avances de la medicina mexica que sorprendieron a los españoles. Bienvenidos Nopal Brother y Nopal Sister a este nuevo video de Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de cómo trataban los mexicas a sus enfermos y los sorprendentes adelantos en la medicina que había en nuestro país antes de la llegada de los españoles. ¿Sabías que la mayoría de los códices que revelaban los secretos de la medicina prehispánica fueron destruidos por los españoles por considerarla brujería? Pero antes de hablarte de estos sorprendentes adelantos de la medicina y los centros especializados para el cuidado de los enfermos